Les invito a abrir la palabra de Dios o a encenderla en el capítulo 28 del libro de los Hechos, el último capítulo de esta serie, el último mensaje. Creo que es el mensaje número 64 o 65, 2 años y medio caminando, trillando. Mencionaba a manera de introducción esta mañana que si tú fueras a tomar esta materia en un seminario a nivel de maestría, probablemente tendría entre 20 y 30 horas de clases o de enseñanzas del libro de los Hechos, y Dios nos ha permitido tener no 20, no 30, sino 65 horas de enseñanza. De manera que si tú recuerdas la mitad de lo que escuchaste, yo estaría contento. Es un libro rico de múltiples maneras que ha aumentado mi dependencia del Espíritu significativamente y ha alimentado y ha animado mi vida de oración y mi confianza en el poder de la oración. De manera que es mi oración, valga la redundancia, que algo haya hecho en tu vida. La semana anterior nosotros estuvimos viendo lecciones espirituales a partir de un simple, ordinario naufragio del apóstol Pablo en un barco junto con otras 275 personas, y con él serían 276. El Señor se le había aparecido a Pablo por medio de un ángel. El Señor envió un ángel a Pablo y le había prometido entonces que ninguno de ellos, ninguno de los que estaban en la barca perdería su vida. De hecho, la frase literal fue que ni siquiera una hebra de sus cabellos sería perdida. El barco encalló, se echó a perder, la carga también, pero las vidas fueron preservadas. Y hablamos de cómo ese naufragio estaba bajo la providencia de Dios. Y cada vez que tú piensas en la providencia de Dios, debes pensarlo de esta manera, que Dios estaba, en el caso de este naufragio, en el caso de cada evento, planificando, controlando, supervisando dicho acontecimiento en la realización de sus propósitos. No hay nada que deba darte más tranquilidad, más paz mental. De hecho, esta mañana yo tuve que hacer un poco de ejercicio de eso. Más paz mental que saber que la providencia de Dios planifica, controla, supervisa cada cosa que ha de acontecerte, incluyendo tus pensamientos, tus emociones, para llevarlo a realizar sus propósitos. En el texto de hoy nosotros vamos a ver el nombre de la isla donde esta gente llegó. Esta gente llegó a nado, agarrado de pedazos del barco que había sido hecho trizas. Llegó nadando a una isla desconocida, no sabía cómo lo iban a recibir, pero en el día de hoy nosotros vamos a ver cómo se llamaba la isla, cómo lo recibieron y finalmente cómo Pablo llega hasta Roma. El texto yo lo voy a dividir en varias sesiones de manera que podamos seguirlo un poco mejor. Y la primera parte va del versículo 1 al versículo 15 y quiero invitarte a que sigas conmigo. Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver al animal colgando de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino. Qué rápido. Pues aunque fue salvo del mar, justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Y asesinó a Dios en un momento. Y cerca de allí habían unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda movilidad por 3 días.
Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo, con fiebre y disentería, y Pablo entró a verlo, y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Cuando llegamos a Siracusa nos quedamos allí por 3 días. Y zarpando de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. El día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Y allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Permítame tomarme unos momentos para como resumir un poco de dónde vino Pablo y cómo llegó hasta Roma. El libro de los Hechos que estamos cerrando hoy narra el nacimiento, crecimiento, expansión de la iglesia primitiva por 30 años. Al principio del libro, el movimiento cristiano era apenas un puñado de hombres y de mujeres conocido básicamente en la ciudad de Jerusalén. Y sin embargo, para el final de la historia, para el final del libro, la fe cristiana se había convertido en una religión mundial con ya bases, raíces e influencias destinadas a cambiar el curso de la civilización, y todo eso en apenas unos 30 años. Yo quiero ayudarte a meditar, a reflexionar un poco acerca del poder del Evangelio en vidas de personas haciendo lo que el Evangelio sabe hacer, y es transformar mente, corazones, voluntades, cosmovisiones, que en 30 años puede hacer tal cosa. La iglesia nace en Pentecostés, el día en que el Espíritu de Dios desciende a la iglesia en la ciudad de Jerusalén. Y a partir de ahí, esto es como comienza a moverse a grandes rasgos, sin pasar por cada pueblito donde Pablo estuvo, pero se movió por Judea, Samaria, donde Pablo todavía no era parte del equipo evangelístico, no había nacido de nuevo todavía. Judea, Samaria, y desde ahí entonces llega hasta Antioquía. Desde la iglesia de Antioquía sale Pablo en su primer viaje misionero y comienza entonces la travesía por Filipo, y de Filipo a Tesalónica, y de Tesalónica a Berea, y de Berea a Atenas, y de Atenas a Corinto, y de Corinto a Éfeso, con múltiples otros poblados en el medio donde se fueron plantando iglesias, hasta el punto que en esta última parada que ellos hicieron, que estuvimos leyendo, allí encontraron unos hermanos que le pidieron que se quedaran por 7 días. Y a Dios le había hecho saber a Pablo que iba a llegar a Roma, no le dijo cómo, no le dijo cuándo. Entonces, en cierta medida, Roma era como la meta. Ya Dios había determinado que Pablo fuera testigo en Roma, delante del César, de la misma manera que había sido testigo fiel en Jerusalén. Y esa es la razón por la que yo he titulado este mensaje Misión Cumplida. Pero la misión cumplida fue simplemente en cierto sentido, porque al principio del libro de los Hechos nosotros leímos que Jesús dijo a los discípulos que me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y Roma no era los confines de la tierra, de hecho Roma era el centro del mundo conocido, era el centro geopolítico de ese mundo. Pero de la misma manera que Jerusalén era como el ícono del judaísmo, de esa misma manera Roma era como el ícono de la sociedad secular, de la sociedad gentil. De manera que nosotros estábamos viendo finalmente, lo veremos un poco más claro más adelante, el paso del bastón de lo que es de Roma o de Jerusalén a Roma, o de los judíos a los gentiles hasta el día de hoy. Desde el primer siglo,
la fe cristiana comienza a extenderse, la luz comienza a brillar, las tinieblas comienzan a ser dispersas en las mentes, corazones de individuos que viven precisamente en los confines de la tierra. Pero el texto de hoy nos narra algunas cosas que ocurrieron camino a Roma desde Cesarea y después del naufragio. Lo primero que el texto nos dice es que llegaron a una isla llamada Malta. Esa isla está ahí con el mismo nombre. Es parte de un archipiélago al sur de Italia. Es una isla que hoy es parte de la Unión Europea, que se independizó apenas en el año 1964 y que es un destino turístico importante. En el versículo 2 se nos habla de que aquellos isleños que estuvieron allí recibieron a los naufragados de buena manera y le brindaron todo tipo de atención. De forma tal que tú puedes ver otra vez la providencia de Dios que lleva a Pablo a un lugar desconocido, pero es recibido por personas que son capaces de brindarle todo tipo de atenciones, comenzando con esta hoguera que hicieron porque hacía frío, estaba lloviendo, y siguiendo con este hombre llamado Publio, que era conocido como el principal de la región, quien los acoge y es sumamente hospitalario con ellos. Tú puedes ver a Dios en su providencia tomando a Pablo, un prisionero, que en medio de la tormenta y aún después del naufragio lo convierte en el líder principal de todo ese grupo. Nosotros vemos de nuevo a los isleños. Estamos viendo un grupo de gente que nunca ha oído el Evangelio y sin embargo esta gente que nunca ha oído el Evangelio es capaz de brindarles atenciones a aquellos que llegaron, a aquel grupo que Pablo está ahora liderando, por así decirlo. Y tú puedes ver dos cosas. Por un lado tú puedes ver la providencia de Dios, como ya hablamos, pero tú puedes ver también algo que nosotros llamamos en teología gracia común. Como la imagen de Dios en el hombre, en ese hombre caído, que es capaz de hacer grandes daños, al mismo tiempo es ese hombre que, dada la imagen de Dios en él, es capaz de hacer grandes bondades y de hacer el bien, porque él tiene una ley moral en su interior, que a veces lo acusa cuando él viola esa ley, pero a veces lo aplaude, por así decirlo, cuando él hace lo que está bien. Y en este caso es esa conciencia, son esos dictámenes de la imagen de Dios en el hombre que han movido a los isleños a tener esa gracia para con Pablo y su grupo, gracia común. Al mismo tiempo, tú puedes ver cómo ese hombre caído, lo poco objetivo que él es, lo altamente influenciable y lo idólatra que él es capaz de ser. Y la razón por la que comento eso es porque, como leímos, Pablo llega en su actitud de siervo, como siempre, comienza a recoger leña para animar el fuego, a atizar el fuego. De repente hay una víbora que sale, ¿verdad? Y lo muerdes, le agarra la mano, está ahí colgando, Pablo la echa en el fuego. Cuando la gente de aquel lugar vio lo que le había ocurrido, escucha su conclusión inmediata. Sin duda que este hombre es un asesino. Aquí no hay una pregunta. Aquí hay una afirmación tan absoluta que oye cómo comienza. Sin duda. ¿Tú has dicho alguna vez? A mí no me cabe la menor duda. Eso es lo que esta gente está diciendo. Vieron la culebra, la serpiente colgando. Sin duda tú eres un asesino. Pues aunque fue salvado del mar, Justicia, que era el nombre de una de las diosas de ellos, no le ha concedido vivir. Una sola mordida y el hombre es un asesino. Ellos se ponen a observar a Pablo porque ellos saben lo que la mordida de una víbora va a hacer. El hombre va a comenzar a hincharse pronto, se va a caer muerto. Y pasa un rato y pasa otro y ven que nada ocurre. Y de repente, escucha lo que el texto dice, pero después de esperar por largo rato y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios.
de Pablo en poco tiempo pasa de ser un náufrago bien recibido a ser un asesino, a ser un Dios. Estamos hablando de horas probablemente. Y eso nos da a nosotros una idea lo altamente impresionable, la falta de objetividad en nosotros, la actitud condenatoria y aún idolátrica que frecuentemente se genera en nuestro interior. Y yo no creo que nosotros estamos muy lejos de esas cosas que yo acabo de mencionar. Y una de las formas como tú observas eso es que cuando alguien dice algo muy bueno de otra persona, ya sea que tú lo digas o lo pienses, pero el primer pensamiento tiende a ser, eso habría que verlo. Porque hay muchos que dicen cristiano, pero eso es comportándose así delante de todo el mundo. Ahora, cuando alguien dice algo malo, nuestra usual tendencia, ¿cómo va a ser? Mira, es tan santico que luce. O sea, inmediatamente nosotros tendemos a creerlo. Porque esa es nuestra naturaleza. El ladrón juzga por su condición, dice el refrán, pues nuestra condición es de pecado. Y frecuentemente nosotros juzgamos por nuestro pecado en nuestro interior. Bueno, ahí está Pablo. Ahí están sus 275 compañeros. Buenas atenciones. Ahora con un veredicto de asesino y de repente de Dios. Y resulta que el padre de Publio, el hombre principal de la isla, estaba enfermo. Y Pablo tiene la oportunidad de orar, de imponerle las manos y él sanó. Es curioso que el texto no dice nada de que Pablo le predicara el evangelio ni a Publio, ni a su padre, ni a su familia, ni a nadie. No estamos diciendo que no lo hizo. Yo creo que sería extremadamente extraño que Pablo no hubiese predicado el evangelio a esa gente, sobre todo teniendo la oportunidad y la forma y aún los milagros que estaba realizando. Pero yo creo que es igualmente extraño que es igualmente extraño que de haber ocurrido como una especie de campaña evangelística, por así decirlo, que Lucas no registrara nada con relación a la respuesta al evangelio en esta isla. Independientemente de qué pasó, la realidad es que no tenemos comentarios. Ahora, tú sigues leyendo, y mientras lees, sigues viendo la providencia de Dios. Nota lo que dice el versículo 10. Nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Notaste la providencia de Dios de diferentes maneras. Número 1, en provisión. La providencia de Dios en provisión. Llegaron, proveyeron fuego, le proveyeron cierta hospitalidad y cuando estaban listos para irse, le suplieron de todo. Número 2, la providencia de Dios en protección. Pablo es mordido, nada le ocurre. Número 3, la providencia de Dios en poder para sanar enfermos. De manera que ahora por 3 meses ellos reciben esta hospitalidad y 3 meses después están listos para zarpar en otra nave alejandrina que venía de Egipto. Entre noviembre y febrero el mar estaba cerrado, entre comillas. En otras palabras, los marineros sabían no navegar porque eran los meses de tormentas. Y esta nave estaba allí invernando. Cuando estaba lista para salir, ellos se van en dicho barco y pasan por Siracusa, por Regio y por Puteoli. Escucha ahora cómo continúa la narración del versículo 15 al 22. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Habíamos leído acerca de eso. Cuando entramos en Roma, ahora llegó Pablo, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero, nota el pero, a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte,
Pero cuando los judíos se opusieron, me había obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido veros y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Nosotros no sabemos cómo los hermanos se enteraron de que Pablo había llegado al puerto, pero de alguna manera algunos hermanos se enteraron y no quisieron esperar por Pablo en Roma, sino que fueron hasta el foro, como se menciona aquí, el foro de Apio, y que estaba como unos 70 kilómetros de Roma, y otros llegaron hasta las 3 tabernas, que estaban a unos 50 kilómetros de Roma. Y una vez más, tú ves la providencia de Dios, no solamente en provisión, en protección, en poder, tú la ves ahora en compañía. A Dios no se le pasa ninguna de nuestras necesidades. Y cuando Pablo llega, escucha lo que ocurre, que estos hermanos salen a recibirlo. Pero la razón por la que yo estoy diciendo que a Dios no se le pasa ninguna de nuestras necesidades es por un comentario breve que aparece allí, que pudiéramos pasar por alto. Y es que cuando Pablo los vio a estos hermanos que vinieron a recibirlo, que no esperaron en Roma, que tenían tanta ansia como de verlo, que fueron a recibirlo para luego entrar a Roma junto con él, hubo 2 reacciones en Pablo. Una, Pablo dio gracias, y la otra dice que Pablo cobró ánimo. Déjame hablar de la primera. Pablo, en medio de la tormenta, sacó un momento para dar gracias a Dios en medio del barco con el resto de los que les acompañaban o le acompañaban. Ahora Pablo llega y antes de llegar a Roma, ve a estos hermanos y yo me imagino el rostro de Pablo iluminándose con cierto gozo. Y lo primero que Pablo hace no es quejarse. Lo primero que Pablo hace no es decir, ustedes pueden creer eso, hermano, que oye, yo tengo tanto tiempo por venir aquí a Roma y cuando finalmente decido venir en cumplimiento de la voluntad de Dios, oye, el barco encalla y tenemos un naufragio y tuvimos que llegar a nado. Este es mi 4º naufragio, yo no me puedo creer, pasamos hambre, tuvimos que echar el trigo por borda. Nada de eso. A nosotros se nos va la luz por una noche y nos estamos quejando, por medianoche y nos estamos quejando. A Pablo casi se le va la vida y no se queja. Nota el espíritu de agradecimiento de este hombre. Nota el entendimiento de la providencia de Dios en todo cuanto ocurre. Y nota la reacción inmediata de dar gracias a Dios cuando pequeñas cosas ocurren. En este caso, wow, tengo hermanos que me vienen a recibir. Pero lo otro que está ahí en el texto, que yo no creo que Lucas describe simplemente como una nota al margen, cuando dice Pablo cobró ánimo. Pablo tiene que haber llegado a Roma, como dice en inglés, beaten, apaleado, cansado, drenado emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Pablo no era de hierro. Pablo tenía emociones humanas, era un hombre frágil, al igual que tú y como yo. Ha pasado por 1001 para llegar a Roma y sobre todo que ha pasado 1001 predicando el Evangelio en nombre de Cristo, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero Pablo necesitaba ánimo. Yo creo que cuando Dios mueve a estos hermanos a ir a recibir a Pablo en vez de esperarlo en Roma, simplemente yo creo que Dios sabía lo que Pablo necesitaba en el momento que lo necesitaba y la reacción registrada por Lucas nos deja ver, Pablo necesitaba compañía, Pablo necesitaba ver a gente, hermana, en quienes moraba el Espíritu de Dios, que le daba la bienvenida, que lo iba a apoyar, que iba a estar con él. Lucas nos dice que él dio gracias y que él cobró ánimo. Ahora, yo creo que vale la pena revisar un poco cómo es que Pablo llega a Roma. Y yo no estoy hablando ahora simplemente del naufragio. Recuerda cuando él es encontrado por Cristo en
Camino a Damasco y como Ananías le informa que él sufriría mucho por causa de su nombre, ¿cómo es que desde ahí Pablo llega hasta Roma? Y simplemente voy a hacer un resumen al cual yo he aludido a lo largo de la serie, pero vale la pena, porque una cosa es llegar a Roma en un crucero turístico y otra cosa es llegar a Roma como Pablo llegó. Escucha la historia de Damasco a Roma, por así decirlo. Pablo escribe a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 11, y él comienza el versículo 23 diciendo, ¿son siervos de Cristo? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Sé que sueno como un loco, pero yo he servido mucho más. Si ellos piensan que ellos son siervos, yo he servido más que ellos. Por eso que él dice, yo sueno como un loco, pero me voy a dar el lujo de hacerlo por ahora. He trabajado con más esfuerzo. Ellos están hablando de que ellos se esfuerzan. No, yo he trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguidamente. Claro, tú vivías en la cárcel y a veces salías. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. La muerte. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Ahora imagínate eso. 1, 2, 3, 20, 30, 35, 28, 39. Esa es la primera, Pablo, te faltan varias más adelante. 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios y un cuarto ahora, el que narramos. 1 vez pasé toda una noche y al día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Levanta la mano si tú has pasado por 1/3 de este tipo de cosas que Pablo menciona. Un 10% de estas cosas que Pablo menciona. Eso no es todo, eso es siempre un resumen, una cápsula, porque tenemos que recordar que en Tesalónica Pablo fue perseguido y tuvo que salir corriendo. Y él llega a Berea, y cuando llega a Berea de Tesalónica bajaron los judíos, hicieron lo mismo y tuvo que escapar a escondidas. Y de ahí él llega a Atenas, y cuando está en Atenas lo ignoraron totalmente. De Atenas él decide ir a Corinto, en Corinto se burlan y se ríen de Pablo. De ahí él decide ir a Éfeso. Cuando él escribe a los Corintios y se refiere a Éfeso, él dice que en Éfeso él tuvo que pelear con las fieras de Éfeso. Ahora, nosotros no sabemos si eso significa literalmente que en algún momento Pablo fue expuesto, tirado a las fieras, o si eso es una expresión para referirse a hombres malvados. Independientemente de cuál de las dos, cuando él estuvo en Éfeso tampoco la pasó fácil, él tuvo que luchar contra las fieras de aquel lugar. En Filipo estuvo en prisión, en Listra fue apedreado y dejado por muerto. Todo eso para llegar a Roma. Él no llega a Roma haciendo turismo. No llega a Roma, déjame ver el Coliseo romano que tan famoso es. Déjame ver los baños públicos de ustedes. Déjame ver los circos que ustedes tienen. Déjame ver los teatros. No, él llega a Roma como prisionero del César. Cuando llegó a Roma, o antes de llegar, cuando estaba en la cercanía, él ve a los hermanos, da gracias a Dios, a pesar de esta historia que te acabo de resumir, y cobra ánimo. Pero la providencia de Dios nunca se apartó de Pablo, como nunca se aparta de ti. Porque Pablo es recibido no como un prisionero cualquiera, aunque pudo haber sido recibido de esa manera. Versículo 16, cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Es como a Pablo le vamos a sacar su comida aparte. Lo va a vivir solo,
con un soldado que lo va a custodiar, un soldado que cambiaba cada 6 a 8 horas, de manera que cada 6 a 8 horas él tenía una audiencia nueva a quien predicarle el Evangelio. Y estando ahí encadenado a un soldado, Pablo escribe eventualmente a los filipenses y da gracias y dice que gracias a Dios por sus cadenas, o sea, gracias a Dios que estoy preso. Porque debido a mis cadenas, el Evangelio se ha hecho, y la razón por la que estoy preso, se han hecho famosa en toda la guardia pretoriana. ¿Se ha visto alguna vez un preso contento por estar preso? Aquí hay uno. Pero la razón por la que él está contento no es porque es masoquista, sino porque él está entendiendo, ¿sabes que en la providencia de Dios, esta gente aquí nunca hubiese oído el Evangelio, a menos que me hubiesen encarcelado y cada 6 a 8 horas me cambian un individuo y yo tengo otra persona cuidándome a quien predicarle el Evangelio? Y se hizo famoso en toda la guardia pretoriana. Yo creo que si yo hubiese sido Pablo y llego a Roma después de tantas vicisitudes, yo hubiese dicho, mira, los próximos 3 meses yo necesito un sabático. Así que no me traiga nadie aquí para predicarle, hablar, yo necesito un sabático, déjame descansar y después hablamos. Pero eso es lo que él hace. A los 3 días ya él tenía gente. A los 3 días, no solamente que él tenía gente, él mandó a buscar la gente. Manda a buscar a los principales judíos o líderes de los judíos y comienza a darle un resumen de por qué él está ahí. Le dice el versículo 17, no tenía nada que yo hubiese hecho contra mi pueblo ni contra las tradiciones de mi pueblo. A pesar de eso, los judíos me acusaron, me entregaron a las autoridades romanas. Las autoridades romanas no encontraron ninguna razón para darme muerte, versículo 18. Cuando me di cuenta de que realmente los judíos no estaban interesados en mi justicia, pues yo apelé al César, versículo 19, me vi obligado a apelarlo. Pero cuando apelé al César, quiero que entiendan que esto no fue un deseo de hacer una contraacusación en contra de los judíos. No, yo apelé al César simplemente porque quería un juicio más justo. ¿Escuchan? La respuesta fue, bueno, Pablo, nadie ha venido aquí a hablarnos mal de ti, ni hemos recibido carta de Judea, de manera como que, estate tranquilo. Entonces acordaron ellos un día donde él pudiera hablarle a ellos. Versículos 23 y 24. Y habiendo fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde, 8, 10 horas, le explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Pablo los convoca, los llama, y lo que él hace es que él abre las escrituras del Antiguo Testamento, o las recita de memoria, y comenzando con la ley de Moisés, pasando por los profetas, trata de demostrarle que el Cristo era, o mejor dicho, que Jesús era el Cristo o el Mesías. ¿Te suena familiar eso? Porque eso es exactamente lo que Jesús hace con los 2 discípulos que van camino a Emaús. Ellos están confundidos, Cristo acaba de morir, Cristo ha resucitado, ellos no lo reconocen. Cristo se acerca, va caminando con ellos, le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, al igual que Pablo, y continuando con todos los profetas, al igual que Pablo, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Pablo aprendió esta metodología de Cristo. Vamos a mostrar a Cristo desde la ley de Moisés, pasando por los profetas, y vamos a ver qué ocurre. Bueno, algunos lo escucharon y como que fueron persuadidos, y otros lo escucharon y rechazaron el mensaje. No se pusieron de acuerdo, dice el versículo 25, y comenzaron a discutir entre sí, a marcharse. Eso produce en Pablo una reacción. Yo creo que Pablo está cansado de ver el rechazo de los judíos. Yo creo que Pablo está drenado de hacer el esfuerzo primario de alcanzarlos a ellos y luego a los gentiles. Pablo ha escrito la carta a los romanos y en esa carta él habla de la pena y la carga que él tenía por sus
compatriotas, que él estaría dispuesto hasta, si fuera necesario, hasta sacarse los ojos y dárselo para que ellos pudieran llegar a ser salvos. Estaba dispuesto a morir y que ellos pudieran llegar a ser salvos. Pero yo creo que Pablo se cansó. Y en esencia, al ver la reacción de esa gente, finalmente los confronta y hay aquí como un momento de definición. Lo que en inglés llaman defining moments. Un momento de definición en tu vida es un momento donde tú tomas una decisión y a partir de ahí tu vida toma un rumbo radicalmente distinto. Esos momentos ocurren. Cuando yo tomé la decisión de regresar a Santo Domingo y hacer ministerio, ese fue un defining moment, un momento de definición. Este es un momento de definición, yo entiendo, en la vida de Pablo. Escucha lo que dice el versículo 25 en adelante. Y al no estar de acuerdo entre sí, los judíos comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Pablo dijo una última palabra, es como que ya no vamos a hablar más. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta. Esto es lo que Pablo va a hacer. Pablo sabe, conoce el Antiguo Testamento. Pablo conoce la trayectoria de su pueblo de rechazo, no solamente a Jesús como profeta, al rechazo de todos los profetas anteriores que anunciaban a Jesús. Y él recordó las palabras de Isaías. Lo que Pablo hace es exactamente lo mismo que Jesús hizo. Pablo va a citar a Isaías de una manera condenatoria sobre su pueblo. Jesús citó a Isaías de una manera condenatoria sobre el pueblo judío. Y esto es cómo Jesús lo hizo y en qué contexto, para luego regresar a Pablo e Isaías. En un momento dado se acercaron a Jesús sus propios discípulos y le dijeron: Maestro, ¿por qué tú le hablas en parábolas a la gente? Porque como que es mejor si tú le hablas claramente. Porque como que las palabras revelan cosas, pero como que esconden cosas. ¿Por qué que tú hablas en parábolas? Y él le dice: que a ustedes se les ha revelado el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Cómo que a ellos no? No, a ellos no. ¿Y por qué no? En ese contexto, Cristo cita a Isaías, y es esa cita de Isaías la que Pablo está citando ahora, pero yo voy a regresar a Isaías. Eso es lo que ocurre. Dios llama a Isaías al ministerio, y el día que Dios llama a Isaías al ministerio, Dios le hace un anuncio a Isaías acerca de la dureza del corazón del pueblo judío. Y le dice a Isaías, el mismo día de su llamado: yo te estoy llamando a que prediques, pero al mismo tiempo te estoy advirtiendo, nadie te va a hacer caso. Imagínate que Dios me hubiese dicho eso en Estados Unidos en el año 1994, cuando yo entendí definitivamente que ya yo venía para acá. Mira, yo te voy a mandar a Santo Domingo y tú vas a estar predicando, pero la gente no te va a hacer caso. ¿Y cuánto tiempo tú quieres que yo predique, Señor? Como que Isaías hubiese hecho la pregunta. No es mucho, Isaías, 50 años. Escucha las palabras de Dios para Isaías, que son las palabras que Cristo pronuncia cuando le preguntan por qué enseñan parábolas, y son las palabras que Pablo pronunció este día. Porque yo te voy a leer lo que Pablo dijo, pero es exactamente lo que Cristo dijo, es exactamente lo que Isaías dijo. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. Sus ojos han cerrado. Yo no se los cerré. Yo lo que voy a hacer ahora es cerrárselo más, pero ya ellos lo cerraron. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Eso es lo que yo no quiero que ocurra. Eso es lo que Dios le dice a Isaías. Lo que Cristo dice cuando le preguntan por qué hablan parábolas, eso es lo que Pablo dice cuando ve a esta gente escuchando otra vez de parte de Pablo la explicación y rechazándolo. Pablo dice: este mensaje contiene el mensaje de salvación, pero no es para salvación. En otras palabras, el mensaje de salvación actúa como tal durante la ventana de oportunidad que Dios abre.
Pero de la misma manera que Dios abre una ventana de oportunidad, de esa misma manera la ventana se cierra. Y yo creo que lo que Pablo está diciendo aquí es la ventana de oportunidad que permaneció abierta a pesar de la resistencia del pueblo, aquí se está cerrando. Y la razón por la que estoy diciendo eso es porque versículos 28 y 29 dicen lo siguiente: sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Es como le está hablando a los judíos. Dice, ¿sabes esto que dijo Isaías? Hasta hoy, y todo el esfuerzo que yo he estado haciendo de predicarle a ustedes por primera vez para que se conviertan, hasta hoy, esta salvación va para los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Wow. Este mensaje de Isaías al que Cristo alude es un mensaje que iba a cerrar más los ojos, iba a cerrar más los oídos, iba a endurecer más el corazón. No sea que entiendan y se conviertan y yo los sane. El texto de hoy no cierra con mucho glamour. Es un texto que cierra como con poco brillo. Déjame leerte el cierre para luego hacer como un cierre de la serie. Este es el cierre del texto. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios, tema número 1, y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, tema número 2, sin estorbo. Pablo permaneció 2 años enseñando acerca de 2 temas: el reino de Dios, del cual enseñó Cristo por 40 días después de su resurrección, y luego enseñó todo lo concerniente a Jesucristo con toda libertad. En la providencia de Dios, Dios orquestó que a Pablo le permitiera rentar su propia casa y permitir que la gente viniera, que él recibiera a la gente, que él fuera productivo, porque Pablo hizo uso de su productividad. Desde esa cárcel, Pablo escribió la carta a los filipenses. ¿Tú sabes cómo se llama la carta a los filipenses, verdad? La carta del gozo, desde un calabozo. La carta del gozo. Desde esa cárcel, Pablo escribió la carta a los colosenses sobre la supremacía de Cristo. O sea, Cristo es supremo sobre todo, pero yo estoy preso. Cristo es Señor de señores, pero yo estoy preso mientras tanto. Pablo escribió la carta a los efesios desde esa prisión. Y Pablo escribió la carta a Filemón acerca de su esclavo que se había salido corriendo, se había escapado, Onésimo. Durante ese tiempo se piensa que Timoteo estuvo con él, porque cuando él escribe la carta a los filipenses desde la cárcel, se la envía de parte de Pablo y de Timoteo. Timoteo debió haber estado con él. Además, se piensa que durante ese tiempo estuvieron con él Juan Marcos, Lucas, Aristarco, Epafras, Justo y Demas. La razón, cuando le escribe la carta a los colosenses, el capítulo 10, versículo 10 al 14, él envía saludo a los colosenses de parte de toda esa gente que yo acabo de mencionar, que entonces debieron haber estado con él en la cárcel, si no preso, visitándolo, yendo y viniendo, ministrándole durante esos dos años. Y como que esto es un texto que uno esperaría que cerrara de otra manera, como que cerrara de manera triunfante, que cerrara como con un trabucazo, un boom, se convirtió el César. Pero no, como que ni se sabe qué fue lo que pasó con Pablo a ciencia cierta. La tradición dice que él fue liberado, que de ahí llegó a España, que siguió ministrando. La tradición, pero no lo sabemos con certidumbre, que luego fue encarcelado nuevamente y decapitado, pero como que Lucas deja la historia como estas películas postmodernas que siempre dejan el final como abierto para que tú te imagines lo que pasó. No creo que será la mente de Lucas, esa mente postmoderna, pero bueno. Pero yo voy a especular. Y no creo que es una especulación en el aire. Yo creo que el texto es dejado abierto porque la historia continúa con nosotros. En otras palabras,
Roma, yo te dije, no era la meta, era como la meta en un sentido de un llamado en particular, pero claro que Roma no era la meta, ahora era que faltaba territorio por alcanzar, porque la meta se nos dio a conocer al principio del libro de los Hechos, capítulo 1, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y a los confines de la tierra, y los confines de la tierra todavía ni siquiera hoy se han podido alcanzar. Entonces, no vamos a cerrar el libro de los Hechos. La iglesia hoy está en Hechos 29. Nosotros estamos escribiendo el capítulo 29 del libro de los Hechos. De hecho, Estados Unidos tiene un grupo de iglesia que ahora se ha extendido a Latinoamérica que se llama justamente así, Acts 29, Hechos 29. Entendiendo que a nosotros nos toca completar la tarea que Pablo y los discípulos comenzaron. Cuando Cristo ascendió a los cielos, antes de ascender, nos dejó claramente especificada la tarea para ti y para mí. Y nosotros tenemos que al final de esta serie, no simplemente quedarnos en el conocimiento de ese trozo de la historia, por así decirlo, sino entender nuestra responsabilidad en Hechos 29, ¿cuál es? Y esta es la responsabilidad, escúchalo de los labios de Cristo. Mateo 28, versículos 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Bueno, ¿para qué tú me dices eso, Jesús? Si esto tiene que ver con misiones, precisamente. Id, pues, y hacer discípulos. ¿Por qué? Pues yo tengo toda la autoridad de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es tu responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Eso es Hechos 29 ahora para ti y para mí. Y la razón por la que Cristo enfatiza, subraya su autoridad en el cielo y en la tierra es precisamente para a la hora de ir, porque Él lo está haciendo en el contexto, esa es la sombrilla. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por consiguiente, ve, yo tengo la autoridad. Pastor, que yo no tengo el llamado para ir. No necesitas un llamado para ir, necesitas uno para quedarte. Ya te dieron el de ir. Id, pues, y hacer discípulos de todas las naciones. Y cuando vayas, tú sabes que te va a encontrar con oposición, porque eso es como la historia del libro de los Hechos, una oposición continua. Y va a haber gente, gobernantes de la tierra que te van a hacer oposición. En Irán la iglesia está siendo perseguida. Que dicho sea de paso, ¿sabe dónde está ocurriendo el mayor crecimiento mensual o anual, como quiera medirlo, de la iglesia hoy en día? En Irán, en medio de la persecución, en la iglesia perseguida. Irán tiene el índice de mayor crecimiento de la iglesia. Habrá oposición de parte de los gobernantes, pero tú sabes que yo tengo la autoridad sobre ellos, porque toda autoridad me ha sido dada. Y eso es exactamente lo que Cristo le dice a Pilato: ninguna autoridad tendrá sobre mí si no se te hubiese sido dada desde arriba. De manera que, tú sabes que tú puedes ser el emperador, pero tú tienes un rey de reyes sobre ti. No tienes nada que temer. Cuando tú vayas, no tienes que temer a los desastres naturales. ¿Tú sabes por qué? Porque yo una vez estaba en una barca y se levantó una tormenta, y simplemente con hablar paré el viento, paré el mar. Y en otra ocasión dejé que naufragara el apóstol Pablo con 275 compañeros, y los salvé a todos a nado, en tablas, pero los salvé porque yo soy el Señor de los desastres naturales. Yo los preparo, yo los envío, yo los controlo, yo los detengo. Yo soy Dios de dioses, Señor de señores. Tú puedes ir. Yo hablo y la nada reacciona y crea. Tú puedes decir, no tienes que temer a Satanás y a sus secuaces y sus demonios. No, yo los desarmé a todos en la cruz, precisamente para que vayas. Lo único que te pueden hacer en buen dominicano es mucha muesca. Eso es lo único, mucho ruido. Pero yo los desarmé en la cruz. De hecho, hoy en día los demonios piensan en mí y tiemblan, dice Santiago. Pensar en Dios los hace temblar. ¿Se acuerda el hombre del Gadareno, poseído? Desde que vio a Cristo, ¿qué es lo que él grita? ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro, por Dios. Oye, un demonio clamando a Dios. Te imploro por Dios que no me atormentes. No tiene que temer a los demonios.
Este afán de hoy en día y ese temor de los demonios. Yo soy el Dios de los demonios. Yo soy el Señor de los demonios. No tiene que temer a las enfermedades. Yo controlo las enfermedades. Yo controlo las células. Yo controlo el núcleo de la célula, la membrana de la célula, el citoplasma de la célula. Yo controlo su ADN. Yo controlo absolutamente todo lo que ellas contienen. Si no, pregúntale, ven aquí arriba y pregúntale a los leprosos del primer siglo. Ellos te van a decir si yo tengo poder para limpiar. Pregúntale a los ciegos que vieron, a los sordos que oyeron, a los paralíticos que caminaron. No, pero que en algunos sitios uno puede perder la vida en el campo misionero. ¿Le temes a la muerte? ¿Sabes lo que Jesús dijo? Él demostró primero que Él que es el Señor de la vida y de la muerte. Pero ¿sabes lo que Él dice en Mateo 10:28? En el contexto de envío, ¿okay? Cuando envió a 70 de dos en dos y los envió como ovejas en medio de lobos, Él dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto al alma como el cuerpo en el infierno. Si tú le vas a temer a una persona, témeme a mí, es lo que Dios está diciendo. Porque no solamente yo te puedo quitar la vida física, yo te puedo mandar al infierno también. Al resto de los hombres no le tenga miedo, de manera que como toda autoridad me ha sido dado, y yo te doy mi poder, en mí tú tienes mis promesas, en el evangelio que te he entregado tú tienes mi poder. Y cuando el mensaje del evangelio intercepta tu muerte espiritual, tú comienzas a vivir por primera vez. Cuando el mensaje del evangelio penetra tu mente oscura cobra luz. Cuando el mensaje del evangelio choca con tu corazón, lo sensibiliza y lo ablanda. Cuando el mensaje del evangelio intercepta tu voluntad férrea, la quebranta y la liberta. Cuando el mensaje del evangelio se encuentra con tu culpa, te la elimina. Cuando encuentra tus heridas, te las sanas. Cuando se encuentra con una vida sin rumbo ni dirección, le da propósito, significado y dirección. De eso es que se trata la Gran Comisión. La Gran Comisión trata de sanar personas mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, de cambiar la vida de individuos, de matrimonios, de iglesias, de naciones completamente. La Gran Comisión es la manera de traer a las naciones al señorío de Cristo. La Gran Comisión es la manera de destruir los ídolos y los dioses paganos de tantas naciones que le tienen esclavizado. Es la manera de traer a las naciones a adorar a nuestro gran Dios. Es la manera de bajar todos los índices de criminalidad que existen en la población hoy en día. De eso es que trata la Gran Comisión. Es la única manera de traer gozo a un mundo insatisfecho, triste, aburrido, deprimido, desorientado. Eso se hace solamente por medio de la Gran Comisión. 2.8 billones de personas que nunca han oído de Cristo. 3,000 millones de personas que nunca han oído de Cristo. En esa área, en las últimas 24 horas, 50,000 personas se fueron al infierno. En las próximas 24 horas, 50,000 personas más se van a ir al infierno. Pastor, pero bueno, que Dios es soberano y usted que habla de la predestinación y sí, eso es una verdad. Esta es otra verdad en tensión. Ninguna es superior a la otra, porque ambas han sido reveladas por Dios. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que hay 3,000 millones de personas que nunca han oído de Cristo. Y oyen lo que Dios dice en su palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Escuchaste? La fe viene por el oír, pero viene por la palabra de Cristo, dice el texto de Romanos 10 de donde yo estoy leyendo. Y ese mismo texto dice, sí, es verdad que yo soy soberano y yo hago la elección y todo lo demás, pero ¿sabes qué? No hay elección sin predicación. Porque ¿cómo van a escuchar si no hay alguien quien le predique? ¿Y quién le va a predicar si no hay quien le envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian
el evangelio del bien. Al final de esta serie, yo creo que es parte de la intención de Dios que tú y yo entendamos que hay un Hechos 29 que se está escribiendo y que tú y yo vamos a ser o de los que observan lo que están haciendo historia o los que hacen historia. Y es mi estímulo para ti que tú seas uno de aquellos que hace historia. Porque para eso Dios te ha dejado en esta tierra, para que haga historia para su gloria. De manera que ve de este lugar, sal de aquí reconociendo que en Cristo tú tienes sus promesas. Yo soy el alfa y el omega, que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él no solamente nos dice que yo tengo toda la autoridad, garantía número 1, garantía número 2, y yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el último día. Si te vas a Pekín, yo estaré contigo en Pekín. Si te vas a Taiwán, estaré en Taiwán. Si te vas a Junumuku, donde quiera que eso esté, yo estaré contigo. En Cristo tú tienes sus promesas. En el Evangelio tú tienes su poder. Ve y haz discípulo de todas las naciones.